hoy, en realidad desde 1990, se celebra cada 28 de septiembre el Día por la Despenalización y Legalización del Aborto. Recordemos, nosotros tuvimos un debate primero en 2018, después en 2020, durante la pandemia, que finalmente consagró este derecho para las distintas personas que quieran acceder a una interrupción voluntaria de su embarazo. Y en el marco de esto es que se organizó desde distintos sectores vinculados con el feminismo una movilización que va a realizarse hoy en el centro porteño a partir de las 4 de la tarde, con núcleo en Plaza de Mayo y en el Congreso de la Nación, aunque también va a haber movilizaciones en varias provincias. Esto es en este marco, pero por supuesto los reclamos no tienen únicamente que ver con la situación del aborto legal en Argentina, sino con la situación de las mujeres y de las diversidades en general. Para hablar de esto estamos en comunicación con Manuela Castañeira, que es dirigente del Nuevo Más y que va a participar justamente de esta movilización en la ciudad de Buenos Aires. Manuela, ¿cómo estás? Buenos días. Acá Sol Rodríguez Garnica te saluda. ¿Cómo estás, Sol? Muy buenos días. Muchas gracias por el llamado y por esa introducción que aclara tanto de dónde venimos, ¿no? Te escuchaba hablar de que nosotros tenemos la ley de aborto, subproducto de un gran debate en la Argentina. Creo que es una de las leyes más discutidas que ha habido en nuestro país, y que hoy tenemos este derecho porque también ganamos un consenso social mayoritario que así lo defiende. Entonces me parecía muy importante todo lo que mencionabas para recordar eso que es tan importante. Sí, nosotros tuvimos movilizaciones en 2018, tuvimos una vigilia en 2018, después, bueno, con los resultados que significó en el Senado de la Nación y con algunos argumentos que en 2020 los mismos actores de varios sectores intentaron reeditar, pero que la discusión en ese momento era como, no puedo escuchar que lo que estás diciendo con los argumentos, que lo que estás diciendo. Nos reíamos de una senadora en ese momento que nos comparaba con perritos incluso. Sí, totalmente. Y cómo eso en el debate de que ha habido socialmente, que en su momento se repetía y no generaba ese malestar, gracias a todo lo que discutimos, a los argumentos, a cómo la sociedad se informó, se convenció, la convencimos debatiendo con ciencia, con filosofía, con literatura, con historia, con sociología, con biología, apoyados en todas las disciplinas que la humanidad ha ido desarrollando, generó eso que nos pasó. Bueno, ¿qué ruido genera cuando alguien dice que un preservativo no sirve para prevenir el VIH? ¿Qué ruido nos genera cuando alguien dice que quiere ir hacia atrás con la legalización del aborto, o incluso que hay que reemplazar la educación sexual integral por pornografía, por ejemplo? Entonces, esas cuestiones hacen que hoy salgamos de vuelta a la calle. Como mencionabas, en el Día de Acción Global para el acceso al aborto libre, legal, seguro y gratuito, lo que estamos tratando de decir, distintos sectores que nos hemos unificado, te cuento, solo ha habido un proceso asambleario que sucedió, creo que ya, no sé, van un mes y medio, 2, de reuniones semanales en distintos espacios, de distintos colectivos y colectivas, que hemos debatido, que tenemos distintas posiciones políticas, pero que hemos decidido realizar esta acción en unidad, con distintas perspectivas, por supuesto, nosotras desde el Nuevo Más, con las Rojas, la agrupación feminista, de manera independiente, con una mirada, por supuesto, crítica en relación al gobierno, también al ajuste económico, pero distintos sectores políticos confluimos por un punto. Hay un discurso de ultraderecha, hay un discurso negacionista, hay un discurso reaccionario, hay un discurso troglodita, misógino, que dice que quiere ir hacia atrás con este derecho, ya sea por los mecanismos que sea porque busquen derogar una ley, o sea porque accedan al gobierno y busquen vaciar los dispositivos de la salud pública que lo garantizan. Entonces, por este punto, defensa de este derecho, que debe ser una de las leyes que más se ha discutido en este Congreso, que más democráticamente se consagró porque fue un proyecto que presentó la sociedad, nosotras hoy salimos a la calle, porque no van a realizar
zarpazos reaccionarios en la Argentina sin que nuestros movimientos políticos, sociales, feministas, salgamos a la calle a defender nuestros derechos. Eso es lo que está en juego y por eso salimos hoy. Sí, a ver, el discurso está muy claro, incluso ha sido parte de lo que le han preguntado al candidato que ha sacado más porcentaje de votos en las primarias abiertas. Estamos hablando de Javier Milei, que comparó con un argumento que lamentablemente lo hemos escuchado mucho en los últimos años, pero que había quedado en una posición minoritaria, que es comparar el aborto con un asesinato y de alguna idea abrirle la puerta a esto, a que se pueda revisar una ley que incluso se ha intentado judicializar y no ha tenido éxito. Sí, es muy importante lo que mencionás en esto que decís, ¿no?, de ir hacia atrás. Bueno, esa es la definición de lo reaccionario, en el sentido contrario de la historia. La historia en Argentina y en Latinoamérica fue avanzando y dejando atrás argumentos, y Javier Milei, lejos de ese discurso de decir soy de afuera, soy lo nuevo, nos busca llevar a lo viejo, que son concepciones infundadas, concepciones que en realidad están vinculadas a la religión, por más que se presente como un liberal, no tiene nada que ver con los liberales. Yo creo que Javier Milei es un profundo conservador. Su programa económico es un accesorio dentro de su perfil político-social, que es ser un demagogo conservador, ultrarreaccionario de ultraderecha. Y esos sectores atacan cualquier derecho que signifique la libertad para mayorías sociales, como efectivamente significa decidir sobre tu propio cuerpo. Yo, cuando me tocó debatir en el Congreso, exponer en defensa de este proyecto, hablé justamente desde ese perfil, ¿no? Porque fuimos muchas las que defendimos, y muchos y muchas, este derecho desde distintos puntos de vista, desde el periodismo, médicos y demás. Yo en particular recuerdo haber hablado de la libertad que significa elegir sobre tu cuerpo, de la libertad que significa salir de la esclavitud, de no poder elegir, de no poder decidir, de la libertad que significa elegir qué proyecto de vida, sobre la maternidad deseada y no deseada. Y eso es lo que está cuestionando hoy Javier Milei, y por eso tenemos que ir al lugar donde conquistamos este derecho. Como vos bien mencionabas, hubo marea verde, hubo vigilias, hubo movilizaciones, se perdió se perdió en el Senado en el 2018, pero seguimos en la calle y en 2020 lo conseguimos. En ese lugar donde discutimos con la sociedad, donde los sindicatos nos apoyaron, movimientos de trabajadoras y trabajadores, donde debatimos con las sociedades, en las escuelas, en las universidades, en esa plaza, desde la Plaza de Mayo hacia el Congreso, vamos a volver para defender este derecho que tanto conquistamos y que tuvo un impacto positivo incluso sobre Latinoamérica, en 2022 en Colombia, recientemente en México, las discusiones en Costa Rica, las discusiones en Chile. Todo esto en nuestra región pasó a partir de la marea verde en la Argentina. El pañuelo verde se transformó ya no solo en una bandera local, sino en una bandera de representación internacional. Esto es lo que más nos conecta con el mundo. Ellos hablan todo el tiempo de estar en sintonía con el mundo, pero realmente están yendo en el sentido contrario. La región está discutiendo legalizar el aborto y ellos hacen campaña cuestionando este derecho y cuestionando la educación sexual integral, que además, te cuento, los números acompañan, porque ha bajado la tasa, le dicen la tasa de fecundidad en adolescentes y menores, que básicamente es el embarazo adolescente, básicamente. El embarazo adolescente, exactamente. Ha bajado esa tasa a partir de la educación sexual integral. Sí, y ni hablar de la situación de la cantidad de niños y niñas que habían pasado por situaciones abusivas y que gracias a una clase de educación sexual integral pudieron contar lo que estaban atravesando. Totalmente. Eso que señalás en las escuelas ha generado un espacio que normalmente ha sucedido en los abusos que suceden en los hogares. Entonces te dicen, no, esa es una decisión de la familia. Si a veces ha sido en el núcleo familiar, y muchas veces es en el núcleo familiar donde suceden los abusos, donde se van a preservar, donde se van a expresar las infancias y las adolescencias. En la escuela, en un espacio cuidado, con sus padres, con docentes que estén formados, con docentes que estén bien pagos, que respeten a esas mismas adolescencias e infancias. Y eso es muy profundo, porque
Vos sabés que ellos dicen que están en contra de la educación sexual y la discusión, por ejemplo, política en las escuelas porque tiene ideología. Bueno, yo lo que digo es que defender la conquista de América, entre comillas, por parte de los españoles, más ideología que eso no se consigue. Eso está lleno de ideología de los poderosos. Lo que pasa que cuando los sectores empobrecidos de la sociedad, los movimientos políticos, sociales, el feminismo, las mayorías sociales pueden tener conciencia sobre un hecho, defenderse y rediscutir las definiciones de la historia y tener propias definiciones, no, eso es ideología. Pero cuando ellos quieren presentar la verdad de los poderosos, eso no es ideología. Bueno, eso es doble vara, doble estándar, prejuicio, y la verdad que es típico de movimientos que en la historia han sido, por ejemplo, como el fascismo. Entonces eso es lo que tenemos que dar cuenta que está sucediendo, no dejar pasar, y para nosotras el método también es importante, estar en la calle, estar en un lugar donde no estamos individualizadas, donde somos un colectivo, donde escuchás a la otra, al otro, donde no es solo la red social, que es muy importante para expresarse, pero también hay que expresarse en persona, donde nos vemos, donde podemos abrazarnos y donde podemos mostrar la fuerza que tenemos cuando nos unimos por un derecho. Clarísimo. Manuela, desde las 4 de la tarde, entonces, manifestación, por supuesto, en la calle, en el marco del reclamo, pero también en el marco de todo lo que vos contabas, una ola claramente mucho más retrógrada que se viene y que depende, como siempre, de nosotras frenarla. Te agradezco mucho esta comunicación con Delta. No, gracias a vos, Sol, y te cuento que vamos a tener un pliego que hemos discutido de manera unitaria, que va a mencionar esto que te menciono, estas reivindicaciones, pero también va a hablar de la situación económica, del ajuste que tanto afecta a las mujeres y disidencias, y vamos a hablar de la defensa de las libertades democráticas, como es el derecho a la protesta social. Las mujeres, al feminismo, no nos es ajeno a ningún tema, así que todo eso va a estar presente en la movilización de Plaza de Mayo a Congreso. Clarísimo, muchas gracias. Un abrazo grande. Manuela Castañeda, dirigente de Nuevo Más.